Bueno, sí, antes que nada quería disculparme, sí, de verdad, perdón porque me olvidé de pasarles el código y me vinieron a dejar al Depar, sí, me encontraba de viaje. Nada, lo No, siento. profesor, no se hace. Más nos pone nerviosos. No, Sí, mentira. sí, de verdad lo siento, sí, se me hizo tarde en la casa de mis padres y ya. Oiga, profe, ¿y no se puede poner un poco más de tiempo? Porque en verdad esta vez se fue como que más, no sé, más sencillo, no sé, la prueba, pero falta tiempo. Sí, Es Sí, como que para vamos, redactar. por ejemplo, yo voy así como que acelerada y no sé ni lo que pongo. No, pero es que es verdad, profe. O sea, no soy la única que nos falta tiempo. Hay a varios que nos sí, pasa lo pero mismo. es lo que les mencionaba, que yo no les controlo mediante cámara ni ningún mecanismo y yo sé que también he sido estudiante y yo sé que no lo hacemos de memoria, sino que también usamos el libro, diapositivas o consultamos en internet. Y sabemos que eso, por ejemplo, en un control de lectura presencial no se hace. Y los controles son así muy rápidos, ¿no? No son propiamente exámenes. Me parece. Es lo Ay, que... Pero Eco, por ejemplo, en el caso, nosotros nos reunimos a estudiar con unos compañeros, o sea, ya sabíamos, pero igual yo redactando se me fue el tiempo de volada, cuando ya tenía 3 minutos para la tercera pregunta, y no es que no sabía, estaba escribiendo, escribiendo y escribiendo. O sea, lo que usted dice que a lo mejor podamos utilizar, no creo, porque si me pongo a buscar la pregunta, o sea, hasta ahí ya se me fue pierdo más el tiempo tiempo. buscando la pregunta. Claro, o sea, redactar se fue el tiempo. Por eso Profe, yo mismo creo que se lo que nos pone hubiera poco dejado tiempo hasta las 3 y para que no 50 como Por guste. eso, todo. profe, pero es que igual es lo que dice Raquel, que igual redactando, este, Igual, te falta tiempo. Ya, ya. Bueno, es el es último control, creo. De que todas se me, formas, para la No sé prueba si sí, lo puede considerar también para la parcial y el bimestral, como lo iba a mencionar, creo. sí, Porque en sí, como mencionó mis compañeras, perdón que le interrumpa, se escribe, pero después vimos sus respuestas y nosotros solo damos una idea muy simple para todo lo que sí, yo dice puse la Claro, pregunta. muchas cosas muy generales para que al menos alguna de ellas se mencione. Si hubiera puesto algo muy corto, es más complicado para ustedes. Entonces yo les tendí un poco para que al menos alguno de esos aspectos se mencione, ¿no? No es que deberían saber todo eso o poner todo eso, ¿no? Por ejemplo, si se mencionaba algún punto de eso, bien, ya les cuento, pero si dentro de lo que yo menciono no se ha dicho algo, no está nada parecido, entonces ustedes ya tienen idea de su nota también. Checo, gracias. Ujú. Sí. pues ya dijo. Bueno, para el parcial está bien, voy a calibrar mejor el tiempo, pero como les digo, yo creo que eh, ahora es muy fácil copiar, es muy fácil porque es porque podemos, ¿no? Entonces hay que compensarlo de alguna manera eso, con la presión sobre el tiempo, como les mencionaba. No es fácil tampoco para nosotros, yo creo, los docentes, este método porque presencialmente se controla mejor y ahora en realidad no sabemos hasta qué punto se está interiorizando, se está leyendo, se está aprendiendo, ¿no? Porque no podemos constatarlo como se hace de forma presencial, donde el estudiante sí se enfrenta al examen con su esfero, su hoja y... Génesis. Sí, bueno, ya le silencié a Gabriela. Eso, estimado, sí, de todas formas, comentarles, la próxima semana será el examen bimestral, el primer parcial, perdón. Todavía tengo que hacerlo y será también preguntas abiertas. Serán menos, serán yo creo que con mucho 6, ¿sí? Intentaré hacerlo de 4 porque también a mí se me dificulta corregir muchos exámenes. Y de verdad que se me hace muy difícil corregirles porque escriben muchas ideas y no sé a veces cómo tampoco calificarles. No quiero ser muy estricto con eso, pero es la mejor forma donde se puede ver si se comprenden o no los conceptos, si se analizan, ¿no? Bueno, ya lo veremos en el examen y cualquier duda igual estamos en contacto, ¿sí?
No sé si han podido revisar los anuncios también sobre los trabajos bimestrales. La propuesta de investigación y luego el referee report que deben hacer. No sé si ya están haciendo los grupos para el trabajo de investigación, que es de máximo 4 personas. Y luego el referee sí es individual. ¿Sí? Ese sí vamos a trabajar de forma individual, eligiendo todos un paper y lo vamos a ir a analizar. Vamos a ver sus fortalezas, sus debilidades, la relevancia de ese paper y su potencial de publicación. Vamos a analizar working papers, es decir, artículos que se encuentran en trabajo, en desarrollo y que ya se publican para que la gente los revise. Entonces, de eso se trata, ¿no? Que cada uno individualmente escoja un paper, lo analice, debe ser un working paper de los temas que hemos visto, principalmente este segundo bimestre, y a partir de ahí analizarlo, ¿sí? Van a ser como esos investigadores revisores de un artículo. Y sobre la propuesta de investigación también, ahí van a tener la oportunidad de trabajar en grupo de máximo 4 personas y hacer una propuesta de investigación respecto a la extensión de algún artículo que hayan visto. Todos los artículos que se publican, que se escriben, se intenta que sean originales, pero siempre se basan en artículos anteriores y luego se centran en un aspecto de esa investigación. Por lo tanto, siempre son propensos a realizarse extensiones de esa investigación. Ustedes entonces van a tener que analizar qué posible extensión se podrá hacer a algún paper, al paper que ya han analizado, que quieren analizar, etc. Esa va a ser un poco la dinámica. Como sabemos, esta materia es bastante analítica, entonces muchos de los aspectos de la economía se centran precisamente en esto. Sí, dígame. Tengo una pregunta. El anuncio no está en el Canvas, ¿en qué parte? Porque yo solo vi que algo usted nos puso en WhatsApp, pero no encontré nada en Canvas. No sé si lo publicó o tal vez no lo dejó visible para nosotros. Creo que sí lo publiqué. De todas formas ya lo reviso, ¿ya? Ya, gracias. Sí. Bueno, de todas formas voy a revisar y les confirmo, pero creo que ya lo había explicado así en el grupo de WhatsApp. Ya envié el documento y por favor si pueden avanzar en eso, ¿sí? Para que no se retrasen y también para hacer las exposiciones que también se harán de forma grupal, porque ya no nos quedan muchas semanas. La próxima semana va a ser del primer parcial y también les explicaré lo que ya queda de clases con fechas de del segundo bimestral o final, con las fechas de las exposiciones y con los últimos contenidos que vamos a ver. Sí, entonces, bueno, esto va a ser todo. Y ahora voy a continuar con lo que queda del capítulo 6 de las teorías heterodoxas. Cualquier duda me comentan. Bueno, entonces nosotros en este capítulo 6 basamos principalmente en estudiar el pensamiento desarrollista económico de América Latina. Empezamos con el estructuralismo latinoamericano, luego nos basamos en dos principales autores de estas corrientes, como es Prebisch, este economista, ¿no?, de gran influencia en la CEPAL. Luego Hans Singer, que también contribuyó al análisis de la dependencia con los términos, con el deterioro de los términos de intercambio. Y luego ya pasamos directamente a lo que ya se formuló la teoría como tal, como teoría de la dependencia, con características que tiene esta escuela principalmente, para ya terminar, digamos, con esta clase con la dependencia marxista y no marxista. Algo que señalar en este contexto histórico en Latinoamérica y por qué se ha dividido también la escuela de la dependencia marxista y no marxista es por la influencia del socialismo de Marx en los años de la Guerra Fría. Es decir, en la América Latina durante el periodo de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió principalmente en dos bloques. Como sabemos, el bloque, vamos a decirle, capitalista,
cuyo principal defensor era Estados Unidos como primera potencia mundial, y con el sistema político denominado democracia liberal, y por la otra parte el bloque socialista o comunista liderado por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que también fue vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Fue un país que sufrió una industrialización muy fuerte a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y por ende, después de la Segunda Guerra Mundial, conquistó también muchos territorios de la Europa del Este. Después de la liberación de Europa de la hegemonía nazi, la URSS dejó como pequeños partidos asentados por la influencia que tuvo en su liberación, partidos comunistas que luego erigieron partidos, bueno, naciones socialistas. Estos se llamaron a pasar países de la órbita soviética, países satélicos o como satélites de la Unión Soviética. Entonces, por una parte, se luchaban por estos dos modelos de sociedad, la parte comunista representada por la URSS y la parte capitalista por Estados Unidos con la democracia como modelo político o de organización de la sociedad. Estas fuentes en Latinoamérica, la influencia de estos partidos socialistas, comunistas de la Unión Soviética influenciaron fuertemente en América Latina por la precariedad, por la pobreza, por la dominación de familias, de grandes grupos de poder, de empresas transnacionales que hacían ver atractivo el socialismo como un modelo de sociedad que prometía mayor igualdad, mayor distribución de riqueza, una democracia centrada en el pueblo, etc. Entonces, este es el contexto histórico, ¿no? Es decir, América Latina estaba fuertemente influenciada por estos partidos comunistas, y de hecho se emergieron en nuestra región varios movimientos revolucionarios en Bolivia, en Venezuela, Nicaragua, en Perú, en Cuba, ¿no? Que es la más conocida, la Revolución Cubana, etc. Entonces, la teoría de la dependencia como pensamiento propio latinoamericano absorbió del pensamiento marxista socialista, que prometía esa liberación de las potencias extranjeras y de las potencias transnacionales que tenían dominación en los mercados regionales. Es por eso que el análisis de la dependencia tiene este fuerte componente marxista. ¿Por qué? Porque el marxismo está en contra del capitalismo, ¿no? Y de la desigualdad que el capitalismo crea si no existe redistribución de la riqueza. ¿Cuál va a ser el principal autor de esta, por decir, de esta rama de la dependencia marxista? Es Paul Baran. ¿Qué decía Paul Baran? Decía principalmente, analizaba el contexto que caracterizó a América Latina después de la mitad del siglo XX. Decía principalmente que el capitalismo en las regiones pobres se había centrado en la parte más destructiva, es decir, en generar desigualdad, en generar pobreza, en generar precariedad. Y por lo tanto, el capitalismo que había en esta región, en Latinoamérica, que estaba dominada por grupos de poder, estaban más centrados en mantener en el atraso y la dependencia de nuestros países, porque beneficiaba a ciertos grupos de interés y de poder. Por lo tanto, esta va a ser, digamos, su punto de partida, una América Latina con un capitalismo que mantiene en la sumisión, en la pobreza, en desigualdad, por parte de los organismos de poder, ya sea empresas multinacionales, monopolios, oligopolios y la sociedad, vamos a llamarla así, burguesa en la dialéctica marxista. Paul Baran va a añadir un nuevo concepto que es excedente económico. Excedente económico no es más que lo que hemos llamado en otras lecciones el ahorro, que es toda esa masa de recursos que puede obtener una nación, ya sea la masa de recursos actual y potencial, que se pueden dedicar al crecimiento económico, a fortalecer o a impulsar el crecimiento económico. Esta masa de recursos no es más que, no es más que lo que queda después de que la sociedad satisface sus necesidades básicas de alimentos, ropa, casa, compañerismo humano, lo llama en el libro, pero esto es socio, ¿no? Principalmente.
este residuo, ¿qué es en definitiva? Es el ahorro que genera la sociedad, solo que Paul Baran le va a llamar excedente económico, porque sigue un poco las palabras de Marx, que usa palabras distintas. Por ejemplo, al beneficio marginal del capital le llama Marx plusvalía, ¿no? O le llama también, hay ciertos conceptos, ¿no? En economía como excedente del productor, excedente del consumidor. Luego, Paul Baran se va a centrar en qué hace las sociedades como Latinoamérica, los países latinoamericanos, con estos recursos, con estos ahorros. Él va a caracterizar que el principal problema de estos ahorros, de estos recursos, es que no se dedican para la inversión, no se dedican para crear nuevos sectores económicos, para reinvertir o crear economías de escala, sino que estos se van a dedicar principalmente en dos cuestiones. Las familias o las empresas nacionales no la van a reinvertir, sino que van a hacer gastos suntuosos. Es decir, es una sociedad que él subjetivamente critica porque no invierte, sino que gasta los ahorros y los beneficios que obtienen de sus empresas. Y la otra parte es que si no son empresas nacionales o familias ricas locales, son empresas transnacionales. ¿Y qué hacen estas empresas transnacionales? Se llevan los recursos fuera, ¿no? Por lo tanto, la pobreza de nuestra región está caracterizada por esta extracción o mal uso de este excedente económico, ya sea por los ricos, por las familias poderosas o empresas poderosas, nacionales o extranjeras. Sin embargo, nosotros podríamos desarrollarnos desde Paul Baran, podríamos crecer si estos recursos se invirtieran y no se desperdiciaran. ¿Por qué se dan estas circunstancias en Latinoamérica? ¿Por qué nuestra sociedad no reinvierte? ¿Por qué no apuesta por la inversión, por el gasto? Él le llama que la principal causa de esto es por el colonialismo, es decir, por esos rezagos colonialistas, feudales, semicapitalistas que aún quedan en nuestra sociedad. Recordar que el capitalismo de América Latina no es el mismo que, por ejemplo, se dio en Gran Bretaña o en Estados Unidos, porque las instituciones británicas o de Estados Unidos eran pro inversión, es decir, las familias invertían sus recursos, apostaban por el comercio, por la inversión, por nuevas industrias. Sin embargo, el legado colonial en América Latina es de los pocos recursos que nosotros creamos, es gastarlo. Y no sé si este discurso le suena hoy en día y mucho. Esto se sigue dando de alguna manera hoy en día, este rezago colonial. ¿Por qué no somos, hoy en día se apuesta mucho por la inversión, por la innovación, etcétera, pero nosotros no tenemos esa actitud tan fuerte como se tiene en el norte. Y esto dice mucho de nuestra sociedad. Por ejemplo, en Europa se conoce mucho Latinoamérica porque dicen que nosotros vivimos en condiciones muy precarias, pero sin embargo tenemos el último modelo de plasma, ¿no? Y eso contrasta mucho con la gente de allá, que tiene, por ejemplo, gana bastante, pero es gente muy humilde, se visten, no andan buscando el último modelo de ropa, es gente bastante, digamos, en cierto sentido, humilde para el nivel de ingresos que tiene. Entonces se dan estas dos características en el comportamiento de estos dos tipos de sociedades. Entonces, Paul Baran ya en estos años se percata un poco de esta idiosincrasia latinoamericana, sobre todo en las familias que tienen mayores recursos y mantienen a la mayoría de la población viviendo en condiciones muy malas, ¿no? Él le llama oscurantismo del pasado feudal, es decir, donde solo hay terratenientes, donde hay pequeños comercios agroexportadores, etcétera, que intentan modernizarse y aplicar técnicas capitalistas, pero solo digamos, en la forma, en la técnica, más no en el pensamiento. El capitalismo debe ir acompañado de nuevas formas de emprendimiento, de nuevas formas de organización de las empresas, no solo de inversión en maquinaria o en infraestructura. Esto es lo que pasa en Latinoamérica. Nosotros podemos adoptar nuevas tecnologías
tecnología de punta, pero si no se acompaña con un cambio de pensamiento en la forma de hacer, en la forma de organizarnos, en la forma de control, nunca podríamos dar esos saltos hacia el progreso. El ejemplo más claro hoy en día de, digamos, forma de organización con tecnología puntas es Google, ¿no? Que no tiene nada de control sobre sus empleados, tienen salas de juego, tienen salas de diversión, salas hasta para hacer la siesta y usan la última tecnología. ¿Por qué se puede dar eso en países en desarrollo y no, por ejemplo, imaginar esto en Loja, o que empresas así en Loja promovieran este tipo de emprendimiento o de organización? Es porque todavía estamos muchos años por detrás de ese cambio de chip de pensamiento. Bueno, me he extendido mucho en esta parte, pero principalmente esta actitud, este colonialismo y este oscurantismo feudal en las sociedades lleva a que no aumente la riqueza productiva. Es decir, los frutos del capitalismo se concentran en estas familias que producen, que exportan, etcétera, o sirven para enviarlos afuera en el extranjero. Pero no hay acumulación de capital propiamente en la sociedad, no hay aumento del ahorro. Es decir, si la sociedad permanece sin distribución de riquezas, esto es menor renta, menor ahorro, ¿no? Porque el ahorro es una proporción de la renta. Por lo tanto, hay menos innovación y menos extensión o efectos spillover o derramamiento de la tecnología en todos los sectores. Se va a dar aquí es donde van a surgir esas inequidades que son persistentes hasta hoy en día. Es decir, una sociedad que vive en opulencia, pero otra sociedad que vive en el completo atraso, ¿no? Que esto lo conocemos mucho. ¿Qué más nos dice Paul Baran? Dice que para incrementar este excedente económico, este ahorro, y que se aproveche para el desarrollo, se deben tener en cuenta tres principales fuerzas. Una es el capital nacional. Capital nacional, su equivalente, digamos, en el idioma de Solo sería ahorro nacional, porque el ahorro nacional trae mayor inversión en capital sobre todo. Capital extranjero. El capital extranjero sería, digamos, el ahorro externo que sirve para invertir en los países que más necesitan, ¿no? De hecho, el ahorro total de una nación se lo puede dividir en dos formas de ahorro. Sería la suma del ahorro nacional y del ahorro externo. El ahorro externo no es más que la inversión extranjera directa o inversión extranjera indirecta en los países. Por lo tanto, aquí se va a incorporar por primera vez cómo, dado que el ahorro nacional es pequeño, porque gran parte de la población tiene rentas muy pequeñas, pocos ingresos y poca dinámica de acumulación de capital, entonces un país va a tener que suplir esa falta de ahorro con ahorro externo. Este ahorro externo se va a convertir obviamente en inversión extranjera en capital. Por lo tanto, tenemos las dos fuerzas principales que he dicho, ¿no? Capital nacional, capital extranjero y por último el Estado. El Estado va a tener un rol importante aquí, por dos razones, una buena y una mala. La buena es porque puede promover el desarrollo. Y la mala, ¿por qué? Porque no lo hace. Está dominado, está influenciado por los poderes externos. Como he repetido en la anterior clase, la teoría de la dependencia siempre va a mirar el desarrollo desde afuera, cómo se impone hacia adentro. Y aquí el Estado está fuertemente influenciado y negocia con esos poderes extranjeros, como puede ser con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, o con empresas transnacionales que les da ciertos beneficios, ciertas ventajas, etcétera, ¿no? Paul Baran también habla de la ICI. Dice que la ICI es una política económica que sí, que muy bien, que enfatiza en cambiar la estructura económica de un país, pero no va más allá. La ICI, de hecho, puede ayudar a que se perpetúe esas desigualdades o que acentúe esas desigualdades en la economía. ¿Por qué? Porque la ICI, cuando se implementó en América Latina, estaba fuertemente dominada por empresas monopolísticas y oligopolistas, tanto de empresas nacionales como de empresas internacionales. Y esto es entendible, ¿no? Realizar grandes inversiones, sobre todo en el sector primario, que requiere una inversión de capital e infraestructura muy alta, no es un mercado sin barreras de entrada, ¿no? Es un mercado fuertemente
que requieren una inversión muy alta, por lo tanto, la mayoría de empresas que van a invertir en estos sectores van a ser de características monopolísticas. ¿Qué pasa con la inversión extranjera, con este ahorro extranjero que puede suplir la falta de ahorro nacional? Normalmente ayuda a que se creen empresas nacionales, monopolísticas, y por lo tanto el tipo de integración que va a hacer, es decir, el tipo de enlace económico, cadenas productivas que va a crear son verticales, es decir, centradas netamente en ese sector económico. No tiene un efecto horizontal donde se extienda a otros sectores de la economía para que puedan crearse esas redes que hacen que la economía cree sinergias, ¿no? Y se desarrolle en varios puntos. Entonces, esto también estaba como una de las características que cuando hicimos la tarea de las características estructurales de la teoría de la dependencia, vimos que el tipo de integración que tiene ciertas empresas ayuda a ver o no si esa empresa que tiene fuerte inversión extranjera o nacional va a ayudar a que se expanda a otros sectores productivos, ¿no? Un claro ejemplo de integración vertical es el petróleo en Ecuador. El petróleo es netamente inversión en petróleo y nada más. No hay derivados, no hay refinamiento, no hay extensión a otros sectores económicos. Está fuertemente concentrada. Geográficamente también está fuertemente concentrada en la parte de la Amazonía. La clave es de diversificar la producción, ¿no? Diversificar la producción y crear distintos commodities o productos exportadores. Pero bueno, entonces Paul Baran ya nos hablaba de estas particularidades de la región. Bueno, también dice que el capital extranjero disminuye las posibilidades de desarrollo económico porque las inversiones no ayudan a este efecto que he llamado antes, derramamiento tecnológico, derramamiento de la inversión productiva. Vamos ahora también, como estamos viendo, no se trata de temas netamente económicos, sino de la economía política, es decir, cómo el poder influye en las decisiones de la economía, en el ritmo, en la dirección de la economía. Y aquí un aspecto fundamental es de cómo estas multinacionales o empresas extranjeras negocian con las áreas políticas y económicas de los países latinoamericanos para ganar derechos, para ganar favoritismos, para que se pongan leyes a favor de ellas o, por ejemplo, no les cobren tantos impuestos, etc. Bueno, también nos habla de las instituciones ceremonialistas que son dominantes en los grupos de poder que se están dando en los estratos sociales, ya sean banqueros, especuladores, terratenientes, semifeudales y políticos. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión principalmente que llega a este apartado, a este punto, con este análisis que hace de la situación política y económica de Latinoamérica? Es que la sociedad sí concentra el poder económico, político en ciertos grupos que favorecen a otros grupos de poder, no va a permitir la redistribución de la riqueza y por lo tanto los frutos del capitalismo no se van a dar. Por el contrario, esta concentración, este malgasto de los recursos, sin incrementar la inversión o la reinversión, va a crear estancamiento económico y más que estancamiento va a crear mayor inequidad. Porque vamos a ver que en Latinoamérica, a pesar de todas estas circunstancias, crecía, pero crecía sin distribución, crecía con concentración económica, ya sea en las empresas o en los sectores económicos donde dominaban estas empresas. Ahora vamos a ver por qué los inversores extranjeros, ya sea que tienen interés en las minas, en el petróleo, en el sector agroexportador, van a optar con posturas hostiles al desarrollo. ¿Qué significa posturas hostiles al desarrollo? A ver si alguien tiene alguna idea. ¿Qué significa optar por una postura hostil al desarrollo? ¿Por qué el desarrollo puede ser amenazante para una empresa extranjera?
sobre todo antes, en los años 70. Porque estas afectaban directamente a sus utilidades, entonces estas empresas optaban por decir maneras de actuar o reacios a lo que se establecía. Entonces, para ellos, por ejemplo, los altos salarios les perjudicaba, llevaba a reducir sus utilidades. Exacto, sí, muy bien, Raquel. Porque las políticas que van encaminadas a mejorar el desarrollo también implica que paguen más impuestos las empresas, especialmente las que vienen de afuera. Y ante ello los empresarios se iban a ver afectados, entonces ellos obviamente iban a estar en contra de eso. Exacto, sí, Carolina y Raquel. Efectivamente, el desarrollo significa redistribución de la riqueza, significa mayores oportunidades, y para crear mayores oportunidades un Estado debe tener mayores recursos para invertir en educación, salud, infraestructura, transporte. ¿De dónde va a sacar estos recursos? Obviamente de donde mayores ingresos obtenga la sociedad. Y en este caso, un foco de atención para un gobierno que quiera promover el desarrollo son las grandes empresas, los grandes inversionistas, la sociedad que genera mayores ingresos, ¿no? Entonces, obviamente las empresas extranjeras, inversores extranjeros van a querer tener privilegios sobre, sobre lo que ellos van a querer hacer con el Estado, ¿no? Y lo que decían, por ejemplo, una nación que apoya, por ejemplo, fortalecer los actores sociales, como sea a través del fortalecimiento de sindicatos, los sindicatos van a presionar altos salarios, por lo tanto va a disminuir los beneficios marginales que puedan obtener las empresas. El capital extranjero también tiene mucha probabilidad de ser objeto de altos impuestos, ¿no? Para poder invertir en ese país. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a querer sobornar a los gobiernos. No sé si recuerdan el último caso más reciente de soborno a los gobiernos de empresas multinacionales. De una empresa muy famosa. Odebrecht. Odebrecht. Exacto. Odebrecht. Exacto. Entonces no estamos hablando nada fuera de la realidad, ¿verdad? Son cosas que en verdad han sucedido. También va a poner límites a la repatriación de capitales, ¿no? Es decir, va a poner límites a la salida de capitales del país cuando estos son grandes volúmenes de cantidad de dinero. Y por último, también ellos les va a perjudicar si es que se imponen tarifas a los bienes importados, porque recordar que ellos exportan nuestros productos de materia prima, pero quieren beneficiar a sus países, que el país, digamos, Latinoamérica, importe sus productos. Si ponemos tarifas, como se ha puesto, por ejemplo, en los últimos años a la tecnología, a los bienes importados de tecnología, esto no les va a agradar. Y por lo tanto también van a presionar sobre los salarios, porque esto va a incrementar el nivel, o sea, incrementa los costos de importación y por lo tanto el costo de vida va a ser más caro, digamos, en estos bienes, y también van a querer aumentar los salarios, lo que ellos no les beneficia, ¿no? Entonces, este sería un poco el análisis de Pulvarán. De todas formas, él de alguna forma optimista, bueno, medio optimista, porque dice que de todas formas el Estado, aunque esté influenciado por estos poderes externos, tiene cierta manera de poder negociar o de cambiar este tipo de relaciones que se tienen. No, pero aunque pueden tomarlas, no pueden. Es como que se ven incapaces en realidad de cambiar las políticas. Si no hay un cambio ya sea de gobierno, no haya un cambio político, etcétera. Entonces, Paul Baran, como un buen marxista, lo que él cree que la única manera de romper con esta dependencia externa y con estos gobiernos, digamos, vendidos a poderes extranjeros es no instaurando democracias, porque la mayoría de estos gobiernos eran dictaduras. Recordemos, en Latinoamérica estaba dominada muchos países, ya sea por oligarquías, es decir, poderes económicos, familias
en gobiernos oligárquicos o por dictaduras militares propiamente dicho. No eran democracias consolidadas, ni mucho menos. Entonces ellos dicen, Paul Baran dice que no, así que regresar a la democracia tampoco nos va a aliviar el dolor, sino que debemos girar al socialismo. Es una respuesta muy obvia que nos da porque había movimientos revolucionarios que ya se habían dado ciertos éxitos en Cuba o en Chile antes de que Pinochet hiciera el golpe de Estado, ¿no? A Salvador Allende. Entonces, esta va a ser el análisis de Paul Baran. Bueno, ahora voy a resumir brevemente el análisis de la dependencia no marxista. Aquí el principal expositor es Fernando Enrique Cardoso, que él no era tan negativo, él decía que sí, que hay dominancia, hay dependencia externa, pero que a pesar de eso las naciones latinoamericanas están creciendo, hay cierto progreso. La sociedad está evolucionando y se están dando ciertos cambios. Y en realidad esto es lo que pasó. En Latinoamérica, si bien hubo dictaduras, hubo movimientos revolucionarios, hubo familias oligárquicas con gran concentración de poder en la economía, poco a poco se vio que iban dando su cambio hacia democracias, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, todas las economías latinoamericanas, exceptuando Venezuela, ¿no? Con ciertas dudas, son democracias. Por lo tanto, él ya veía esto, que sí se estaban dando cambios en Latinoamérica en la sociedad, ¿no? Y que estos cambios se podían lograr con cierta inteligencia por parte de los gobiernos. Cardoso va a distinguir 3 etapas. La primera etapa es el periodo colonial, donde el periodo colonial estaba claramente caracterizado por la existencia de dos sectores económicos, ¿no? Un sector mayoritariamente primario, con una economía agroexportadora, y pequeños grupos de comerciantes y de industrias manufactureras. Aquí los principales actores o agentes económicos son los artesanos, los campesinos, las grandes extensiones de plantaciones, ¿no? Sobre todo de azúcar, etc. Y también extracción de metales preciosos, de minerales y productos tropicales, ¿no? Son industrias semicapitalistas porque no propiamente han introducido técnicas intensivas en capital o técnicas de inversión o producción a gran escala. La segunda etapa es la alianza desarrollista, que se da después de la Primera Guerra Mundial, que está caracterizado por esta política que es el ICI, la industrialización por sustitución de importaciones, donde ya se dan ciertas cooperación de intereses, porque ya se crea una base de trabajadores industriales, también hay empresarios e inversores que invierten en industrias, también el gobierno, el Estado se robustece, ya se crea un fuerte porcentaje de empleados gubernamentales y también los exportadores que empezaron en la época colonial ahora ya son grandes exportadores y concentradores de la producción. Esto, si hay grandes volúmenes de exportación, obviamente hay también bancos y ellos también van a tener su cierto protagonismo, ¿no? Bueno, entonces este grupo, digamos, es el que va a llevar a ese periodo de acumulación de capital, ¿no? Entre comillas, acumulación, porque no fue el ICI no fue exitoso del todo, ¿no? El último periodo que distingue Cardoso es la orientación populista. ¿A qué le llama orientación populista? Esto en inglés hay que tenerlo cuidado. Populista en inglés es cualquier gobierno no necesariamente populista, sino dictatorial o militar, ¿sí? O incluso socialista. Digo porque para nosotros un gobierno populista es un gobierno, en la mayoría de los casos, con tendencia socialista, con un discurso que agrada a la mayoría de la población, ¿no? Que promete muchas cosas buenas, aparentemente sencillas de alcanzar. Pero digamos, en la terminología anglosajona, populista también incluye a dictaduras y movimientos autoritarios.
en Latinoamérica, ¿cuál es la pequeña distinción con un gobierno populista? Por ejemplo, que algunos gobiernos populistas llegan normalmente democráticamente al poder o que tienden a concentrar gran parte del poder del Estado. Populista, por ejemplo, es Venezuela. Llegó democráticamente, ¿no? Al poder, democráticamente, supuestamente sigue ganando elecciones y democráticamente, supuestamente sigue concentrando poder, ¿no? Para nosotros es más conocido. Una dictadura, un golpe militar es algo distinto, pero creo que en la terminología anglosajona encierra también los golpes de estados y dictaduras. ¿Por qué? Porque en este periodo es lo que más abundaba, dictaduras y golpes militares. Digamos, esta etapa económica de los países menos desarrollados está caracterizada por frenos a la democracia, ¿no? Obviamente una dictadura no es democrática. A los sindicatos también, porque no va a apoyar la organización social. Las universidades por la libertad de opinión, ¿no? Y otras áreas de la sociedad donde no tolera la disidencia, es decir, el discurso contrario, ¿no? Va a haber también recortes drásticos en el presupuesto del Estado para términos de redistribución de riquezas. Va a haber mucha concentración en los grupos de poder, etc. Las transnacionales también son bienvenidas porque ellas les financian, de hecho, ¿no? Muchas de las acciones de estos gobiernos autoritarios y se acomodan, viven bien. Entonces, las principales características de este periodo populista en América Latina, sí, pero de todas formas, este periodo populista que está fuertemente influenciado por las transnacionales, Cardoso dice que no son del todo poderosas, que también las transnacionales necesitan al Estado y a la población. ¿Por qué a la población? Porque la población les garantiza también un nivel de ventas interno, un mercado doméstico interno. Y por lo tanto, aunque sean regímenes autoritarios, también hay cierto desarrollo y crecimiento económico. En la América Latina, por ejemplo, en la etapa de Pinochet, que fue a partir de los 80 y 90, ¿no? En Perú fue Fujimori, en Bolivia fue otro militar, no me acuerdo cómo se llama. En Brasil también hubo otro golpe militar, otro gobierno militar. A pesar de que eran gobiernos autoritarios, América Latina crecía. Había cierto desarrollo y crecimiento, ¿no? Entonces, aunque ciertos teóricos de la dependencia postulaban que necesariamente América Latina tenía que romper con el modelo capitalista, con el modelo de comercio internacional y separarse y crear su propio modelo, sea socialista u otro, Cardoso dice que no, que más bien América Latina se estaba dando un término que él acuña como desarrollo dependiente asociado. ¿Qué quiere decir? Es decir, desarrollamos, sí, dependientemente sí, porque dependemos de las decisiones, digamos, de estas transnacionales y de estos gobiernos autoritarios, pero va a ser un desarrollo, pero va a ser asociadamente, es decir, el Estado con las transnacionales y con la sociedad de alguna manera se asocian o llegan a acuerdos para no romper abruptamente, ¿no? Y efectivamente esto pasó, ¿no? Latinoamérica, a pesar de los gobiernos militares, luego hubo transiciones hacia las democracias. Estos gobiernos militares, ya sea por varias razones, terminaron sus periodos y se instauraron democracias. Las naciones pobres tienen cierto poder para negociar y también recibir los beneficios del desarrollo tecnológico. Es decir, no podemos tener esa ruptura con el mercado global, con el mundo, porque necesitamos también el progreso tecnológico que se está dando con ellos. Y que esto se pueda absorber y también nos lleve al desarrollo. La ruptura significaría volver a una sociedad agraria, ¿no? Es decir, donde tendríamos que empezar de cero prácticamente. La innovación, etcétera, va a ser beneficioso, ¿no? Entonces, los países tienen que ser inteligentes, las sociedades, para poder saber compaginar con estos poderes económicos. Antes era muy notable, hoy en día
la concentración de las grandes empresas multinacionales ha disminuido. Han entrado en competencia a otras empresas transnacionales. Los mercados, las industrias domésticas de los propios países también se han crecido y ya no se da esto. Un ejemplo claro es Coca-Cola. Antes Coca-Cola cumplía con todos los requisitos de ser una empresa dominante, transnacional, con influencia global. Hoy lo tiene, sí, pero hay más competencia. Y Pepsi hay mucha gama, ¿no? No solo internacionales, sino también nacionales, ¿no? También hay bebidas gaseosas nacionales, hay bebidas gaseosas regionales, ¿no? El Inca ¿cómo se llama esta gaseosa? Inca se llama, creo, de Perú. Hay Fioravanti, etcétera, ¿no? Es un ejemplo de que el desarrollo se puede llevar, no necesariamente rompiendo, sino también innovando nosotros. Bueno, esto sería en conclusión lo que se refiere al desarrollo dependiente asociado, que se pueden generar beneficios mutuos y extender los beneficios del crecimiento económico. Como conclusión ya de este capítulo, decir que la teoría de la dependencia, no obstante, a finales de los 70 perdió interés como seguidores, es decir, ya no como escuela propia, como pensamiento, o sea, como escuela o como pensamiento perdió seguidores, pero su discurso ha durado hasta hoy en día, ¿no? Es decir, muchas de las cosas que hablamos, que hemos visto ahora, se han seguido dando hoy en día, con ciertos cambios en las estructuras económicas y con ciertos cambios en el desarrollo y crecimiento económico en los países. Bueno, eso sería todo, estimados. No sé si tienen alguna duda. Creo que es bastante sencillo, ¿no? Hemos salido mucho del análisis económicamente puro y duro, sino que hemos incluido al análisis económico, a la economía positiva, el análisis político, es decir, de las relaciones de poder, cómo se conjuga con la economía, ¿no? Con estos intereses, con estas sociedades, con estos estratos sociales que concentran la riqueza, con el papel del Estado, con los organismos internacionales, etcétera. Bueno, pues nada, no sé si tienen alguna duda. Hasta aquí sería el control del primer parcial, ¿sí? Entonces, Yo tengo una pregunta. De los tres últimos autores que hemos visto, que es Celso Furtado, el que ahorita nos da Paul Barán y Fernando Enrique Cardoso, eh, los tres son de la escuela de dependencia, ¿no es cierto? O sea, los tres son de la misma escuela. O sea, todos, creo que nos dio en dos clases distintas, pero los tres son exactamente, por decir, en el mismo enfoque. sí, todos son de la dependencia, es decir, que los países no dependen, el desarrollo de un país no depende tanto de sus características internas, sino de la influencia del exterior. Algunos le dan un discurso marxista, como es Enrique Cardoso, y otros no marxistas. ¿Sí? Y digamos Y en el el caso clásico de Furtado, sí, él sería el clásico. tomaba lo que... Ya. Sí, él sería no marxista, pero sería, digamos, como el fundador, es decir, es el primero que habla, por eso se lo menciona al principio. ¿Sí? Luego se divide, hay aportes marxistas por la influencia que mencionaba antes del comunismo en este periodo en Latinoamérica, ¿sí? Pero Furtado va a ser principalmente quien asiente las bases de esto, sería como el clásico de la dependencia. Ok. Entonces, bueno, esto sería como mencionaba. Si tienen cualquier duda, me comentan. El examen intentaré que sea corto y el tiempo, pues sí, extenderé un poco más, ¿sí? Así que nada, voy a dejar de grabar. Sí, entonces, Una ¿sí? pregunta, ¿en las clases grabadas de las va a subir o